Buenas tardes a todos, les agradezco que participen en este espacio del 12º Congreso de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales. Mi nombre es Juan Alberto Rial, soy secretario del Instituto y coordinador general del Congreso. Me acompañan hoy la doctora Laura Abogado Bordázar, que es autora de uno de los capítulos del libro que compilara y también él escribiera uno de esos capítulos en dicho libro, el doctor Gonzalo Salimena, a quien le cedo la palabra como responsable principal de la obra que vamos a presentar el día de hoy. Gonzalo. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Laura? Bueno, saludos para todos. ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Y un poco la idea de comentarles, bueno, la idea del libro, La política internacional en el proceso de transición intersistémico, era comentarles el perfil del libro, que era un perfil bastante heterogéneo en cuanto a las temáticas planteadas y en cuanto también a los autores. Eh, Muchos ejes temáticos asociados con seguridad y con integración también y con lo que era política exterior y teoría de las relaciones internacionales. Y básicamente un libro bastante versátil que intentaba desde diferentes prismas abordar este proceso de cambio en la política internacional, que algunos denominamos proceso de cambio intersistémico, o sea, como parte de un proceso o de transformación de un sistema a otro. Y en donde, bueno, en el caso de Juan y de Laura habían escrito ambos un capítulo, bueno, Juan un caso de seguridad, justamente haciendo referencia al proceso de transición, y Laura, si no me equivoco, con respecto al tema de migraciones. Y bueno, me interesaba que pudieran exponer los dos un poco las ideas del capítulo de cada uno, ya que a mí algunos por ahí ya me habían escuchado. Así que no sé quién quiere comenzar, si Juan o Laura. Primero las damas y primero la gente más grande. Naturalmente espero que Laura tenga su momento ahora. Gracias. Bueno, gracias Juan por cederme la palabra. Bueno, primero agradecerle también a Gonzalo que, bueno, que nos posibilitó, ¿no?, ser parte de esta publicación en un periodo bastante corto, ¿no? Porque, bueno, creo que a principio de año, mayo por ahí, abril, mayo, nos propuso, le entregamos el capítulo y el libro resulta que fue editado y ya está, ya es público, o sea que eso, bueno, la verdad que fue una gran noticia para nosotros. Bueno, yo no preparé PowerPoint ni nada porque voy a tratar de simplemente voy a explicar un poco cuáles fueron las líneas del capítulo como para que, bueno, vayan a buscarlo si les interesa, ¿no? El capítulo que yo escribí tiene que ver, se titula de esta manera, son las migraciones en el marco del desorden, entre comillas, global actual, un análisis desde la perspectiva de protección internacional y de derechos humanos. Entonces, en función de este título, de alguna manera yo arranco con una pregunta inicial, ¿no? Que, digamos, que deriva en la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las posibles respuestas desde una perspectiva de protección internacional y de derechos humanos a la movilidad humana actual? Y bueno, obviamente una respuesta múltiple a esta pregunta. Y uno de los ejes digamos, lo que intento hacer en este capítulo es tratar de desmitificar un poco cuáles son, desde mi concepto, las ideas que se tiene sobre la migración internacional y sobre la movilidad humana, ¿no? Entonces, en función de esto, trato de ver 5 ejes puntuales de el fenómeno migratorio. Uno de ellos tiene que ver con la complejidad del fenómeno, ¿no? Cuando pensamos en que las migraciones se han transformado en un fenómeno complejo a nivel internacional, partimos de la base, nos hacemos la gran pregunta de a qué nos referimos, a cuántos migrantes, hacer, o sea, un análisis del flujo de migraciones internacionales, ¿no? Cuando pensamos en la complejidad del fenómeno, siempre pensamos en que, bueno, deben de ser algo así como la mitad de la población mundial la que está movilizándose, ¿no? Sin embargo, bastante lejos
ese número, de esa dinámica, estamos cuando empezamos a hurgar un poco en los datos que proporciona tanto Naciones Unidas como otras agencias internacionales, la OIM, que es una agencia que proporciona datos y que hace análisis integrados y bien profundos, ¿no? De cómo es la dinámica poblacional y cómo se mueven las personas en el mundo internacional, ¿no? En este momento a nivel internacional. Y si tomamos cifras tanto de las que cruzan Naciones Unidas como la OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones, vamos a llegar a la conclusión de que en el año 2022, o sea, después de la pandemia inclusive, la movilidad humana, o sea, el flujo de migrantes que estas agencias relevaban no superaba el 3,5% de la población mundial, o sea, algo así como 270, 280 millones de personas, ¿no? Entonces ya esta complejidad que parecería revestir el problema por su, digamos, por su efecto cuantitativo, por las personas que están movilizándose, no sería tal, ¿no? Entonces acá, digamos, derribamos un primer mito sobre la movilidad humana y sobre digamos, digamos, sobre lo profuso que son los flujos migratorios, ¿no? Eso sería como el primer mito o la primera cuestión que nos preguntamos a la hora de intentar responder a esta pregunta. La segunda cuestión tiene que ver con la dimensión del fenómeno, ¿no? Estamos ante un fenómeno que es un fenómeno global y con esto me refiero a que prácticamente no existen regiones del planeta que no estén afectadas por algún flujo migratorio, sea de origen, sea de destino, sea de tránsito, sea de retorno de migrantes. Entonces, esto sí nos, digamos, genera de alguna manera la idea de que ya es un fenómeno que afecta a toda la sociedad internacional, ¿no? Porque no hay ningún, o sea, no solamente desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de quienes de estas agencias que relevan justamente la cuestión de los flujos migratorios, ¿no? Entonces, ya es un problema que no es solamente del Estado o de los estados que reciben o que expulsan, sino que es un problema de todos, es un problema de la sociedad civil general, ¿no? Y esto también nos da la pauta de que la direccionalidad de las migraciones y de la movilidad humana es también múltiple, ¿no? No hay solamente un canal o un flujo migratorio que sea más relevante. Tanto Naciones Unidas como la OIM han relevado algo así como 20 corredores migratorios de los más importantes, ¿no? De los más importantes que afectan a distintas regiones y que involucran por lo menos a más de 5 estados en cada uno de estos corredores migratorios o en cada uno de estos principales lugares por donde se movilizan las personas, ¿no? Entonces la direccionalidad también es múltiple. Y otra cuestión interesante que hemos también relevado, que hemos incluido en este informe o en este artículo, tiene que ver con que ya aquella idea de que la migración se producía fundamentalmente de los países del sur a los países del norte, ya también es una cuestión o una idea que también hay que desmitificar, ¿no? Porque si bien sigue siendo la migración más importante la que se produce de los países en desarrollo a los países desarrollados, igualmente hay un flujo muy importante de países en desarrollo. O sea, algo así como el 35% de la movilidad humana en la actualidad se produce entre países en desarrollo, o sea, entre países pobres, ¿no? Y la otra cuestión interesante también a destacar es que no solamente se produce esta migración sur-norte, sino que también la sur-sur y también la de los países del norte a los países del sur, ¿no? Y no es casual que cerca de un 13, entre un 13 y un 15% se produce esta direccionalidad, ¿no? De los países más ricos a los países pobres, ¿no? Entonces, inmediatamente, o sea, habiendo dicho esto, otra cuestión sobre la cual tenemos que pensar tiene que ver con la heterogeneidad de las migraciones, ¿no? Que lo hemos también plasmado en este capítulo, ¿no? Ya en la actualidad, digamos, como para ver un poco, digamos, como para desmitificar esta idea también de que la migración únicamente se produce para mejorar las condiciones económicas de vida de la persona o del grupo familiar, ¿no? Sino que
hay una heterogeneidad de las migraciones que se produce en función a quiénes se desplazan. Ya no se desplazan más, o por lo menos también desmitificamos aquella idea de que se desplazaban fundamentalmente los hombres solos, ya no, se desplazan mujeres, hay, digamos, en todas estas estadísticas y en todo este análisis de los flujos migratorios, alrededor del 50% de las personas que se movilizan son mujeres, y esto lo hacen, o sea, tanto como jefas del grupo de familia o mujeres solas que migran. Y también hay un gran cúmulo, digamos que esto es algo bastante preocupante, ¿no? Porque está cada vez agrandándose más la estadística y los números que dan cuenta de que hay niños, niñas y adolescentes que están migrando solos, ¿no? Que lo hacen sin un adulto acompañado, y esto también es un problema del cual también se está haciendo cargo el ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ya que aunque algunos niños, niñas y adolescentes no se movilicen en condición de refugiados, igualmente esta agencia de Naciones Unidas se está encargando cada vez más de asistir a este colectivo, ¿no? Y según la última cifra de esta oficina, más de 30 millones de niñas y niñas son los que están migrando en este momento. O sea, de aquellos 270 millones, 30 son niñas, niños y adolescentes que migran solos. Pero tampoco son los únicos. Hay grupos o minorías, como por ejemplo grupos indígenas, que se movilizan también por cuestiones vinculadas a desplazamientos por cuestiones medioambientales o por cuestiones de otras discriminaciones. Y otras minorías que también se ven obligadas a movilizarse en función de el último punto al cual me voy a referir ahora, que tiene que ver con las causas, ¿no? Las causas de la movilidad o de los factores que impulsan el desplazamiento de las personas ya no tiene que ver únicamente, como dije hace un ratito, con la idea de mejorar las condiciones de vida económicas de la persona, del grupo familiar, sino que las causas son múltiples, ¿no? Si bien la decisión de emigrar es una decisión personalísima, la decisión última de emigrar es una decisión muy personal que entra, digamos, muy en el fuero íntimo de la persona y del grupo familiar. Varias agencias de Naciones Unidas y de la OIM han relevado han podido hacer algunos informes o algunas clasificaciones de cuáles son los principales motivos, ¿no? Puedo mencionar algunos. Las motivaciones pueden estar vinculadas a factores obviamente, de guerras. Esto ya sabemos y ahora seguramente Juan va a trabajar mucho más la cuestión vinculada a la seguridad internacional y a la movilidad, o por lo menos a las cuestiones vinculadas a la seguridad internacional. Las guerras intra e interestatales también son una causa de la movilidad humana. La pobreza, claramente, todas las discriminaciones, todos los factores de discriminaciones que son múltiples, que no tienen que ver únicamente con las discriminaciones basadas en cuestiones de género, sino también en cuestiones de edad o de algunas. La pobreza también claramente es una de las causas que impulsa a las personas a movilizarse y a todos esos colectivos que también están en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, otro de los ejes que analizamos en este capítulo tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la multicausalidad del fenómeno migratorio. Entonces, algunas de las conclusiones a las cuales pudimos arribar algunas de las reflexiones, ¿no?, a las que pudimos arribar en este capítulo, tiene que ver con que, digamos, las respuestas a esta movilidad humana tienen que ser, digamos, pueden ser múltiples, pueden ser abordadas también desde varios ámbitos. Uno de ellos tiene que ver con, digamos, como punto de partida, con la idea de cumplir, ¿no?, de que los estados o desarrollar cada vez más herramientas en el ámbito no solamente del derecho internacional público, que las hay una lista enorme, ¿no?, de convenciones, de reuniones, de herramientas que, digamos, que obligan a los estados y herramientas que no, ¿no? O sea, que son, por ejemplo, como
podemos pensar en el Pacto Mundial, o sea, que no son vinculantes para los estados, pero que han puesto el tema en la agenda internacional, como el Pacto Mundial sobre Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular del año 2008, o sea, herramientas a nivel internacional, o sea, en ámbitos internacionales y subregionales hay, digamos, de sobra, ¿no? Para generar mayores protecciones a la movilidad humana, ¿no? Esa sería como una de las respuestas. En otro orden, los estados también tienen que elaborar políticas migratorias, ¿no? Con una perspectiva también de la protección de los derechos humanos, que estén acordes también con los instrumentos tanto universales, regionales y hasta bilaterales que han ratificado, ¿no? O sea, cumplir con estas herramientas. Esto tiene que ver básicamente con, digamos, intentar, asimismo, una vez que se cumple con estas herramientas, intentar generar herramientas ya de orden doméstico, ¿no? Para generar la mayor integración posible de los migrantes, ¿no? Esto es una de las cuestiones también, digamos, que por lo menos mencionamos o señalamos en el capítulo. Y por último, la idea de que se reconozca, ¿no? Una ciudadanía más activa, ¿no? Tanto del migrante como del nacional, ¿no? Para que no se produzca este choque o este conflicto entre que se presta a situaciones de xenofobia, a situaciones de discriminación con respecto a los migrantes, ¿no? Y justamente, ¿para qué? Para que, obviamente, tratar de humanizar más la movilidad humana, ¿no? Y a mí yo inicio este capítulo con destacando una idea, ¿no? De Eduardo Galeano, que tiene que ver con los muros, ¿no? Justamente, y esto lo aplico claramente a los migrantes, ¿no? Porque por más muros que se construyan, ¿no? O por más sean reales o sean imaginarios, la movilidad humana igualmente se va a seguir produciendo, ¿no? Entonces, creo que el desafío, tanto para la comunidad internacional como para los estados, tiene que estar, digamos, tiene que apuntar a esta cuestión, ¿no? A tratar de derribar estos muros para que, obviamente, podamos construir una sociedad un poco más pacífica y un poco más humana. Así que, bueno, los invito a que puedan, a que consulten este capítulo y todos los que están integrando el libro. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme y por invitarme, ¿no? A participar. Gracias, Laura. Gonzalo, se unió el doctor Alejandro Simonov, quien es doctor en Relaciones Internacionales por la UNLP, es docente a nivel de grado y posgrado aquí en el doctorado, en la maestría, pero no solamente aquí, en la Universidad Nacional de Rosario, en la UBA también, Alejandro. Es titular de cátedra en la Facultad de Humanidades de aquí de la Universidad Nacional de La Plata. Fue nuestro primer doctor en la maestría de... El primer doctor, el primer doctor, es el primer doctor en el doctorado en Relaciones Internacionales y es autor de uno de los capítulos vinculados con política exterior. Le cedo la palabra a Alejandro. Gracias, Juan, gracias, Gonzalo, por la invitación al evento. Disculpen que llegué tarde, pero estaba en la presentación de otro libro. Es culpa de los que organizan, que me sobrepusieron actividades. Pero bueno, lo hacemos con mucho gusto. Un poco la idea del artículo tiene que ver con algo que me parece importante, digamos, que tengamos en cuenta a la hora de pensar la política exterior, que tiene que ver con una serie de enseñanzas que Stephen Wolf hizo hace más de 20 años, cuando en uno de los artículos que yo considero que debe ser básico para la comprensión de las relaciones internacionales o para llevar adelante la ley de relaciones internacionales, Wolf, un mundo, muchas teorías, digamos, sostiene claramente que los policy makers y los decisores llevan adelante sus estrategias de organización internacional sobre la base de algún paradigma, digamos, de algún paradigma teórico de relaciones internacionales. Eso es la primera cuestión que dice. La segunda cuestión a la que apunta Wolf es el hecho de que nunca se dan en estado puro, sino que obviamente los decisores de política exterior no son expertos en teoría internacional y por ende toman los instrumentos en función de necesidades incluso más de carácter más pragmático y por lo tanto pueden colarse diversos elementos.
Que creo que un poco nuestra tarea es tratar de ver cuáles son los elementos dominantes en la estructura de la política exterior, cualquiera sea esta. Y en ese sentido, la administración de Alberto Fernández nos ha dado material para poder escribir en ese sentido, dado que, por un lado, digamos, no solamente el presidente Fernández tuvo, digamos, como cierta vocación por conceptualizar su política exterior, sino también creemos que ha sido objeto la política exterior de cierta transformación a lo largo del camino, digamos, donde no siempre los modelos teóricos han sido los mismos o las influencias teóricas han sido las mismas. Ahora vamos a explicar por qué, y en eso el decurrir de definiciones que el cual el presidente tuvo a lo largo de su mandato marca un poco esto, ¿no? Digamos, expresiones como dinamismo pragmático, idealismo realista, pragmatismo que no olvida los valores y multilateralismo cooperativo son diversos hitos que marcan una evolución, digamos, del pensamiento de Alberto Fernández. Primero, y eso es lo primero que me parece importante que queremos aclarar, no rechazando la incorporación a la globalización, sino que estableciendo un cariz diferencial con la anterior gestión, con la gestión conservadora de Mauricio Macri, digamos, en donde la inserción, la inserción de la Argentina en el mundo era una demanda externa, ¿no? Es decir, el mundo pide de nosotros tal cosa. Eso Macri, digamos, repetía eso constantemente. A diferencia de ese planteo, Fernández, cuando habla del dinamismo pragmático, expresa claramente que es una inserción en la globalización desde nuestros propios intereses, que es una cuestión básica, digamos, en la formulación de cualquier política exterior. ¿Por qué dinamismo pragmático, digamos, o por qué está ubicado en esos términos, digamos? Básicamente en el hecho de entender que es un mundo en transformación y a la cual es necesario recurrir a un amplio arsenal de instrumentos para permitir garantizar esa inserción. Y en donde hay dos polos, claramente, un polo que tiene que ver con las cuestiones comerciales, con las vinculaciones económicas de la Argentina con el mundo, donde parte de un criterio, digamos, de una inserción de carácter múltiple, como así también la existencia de una serie de principios que tienen que ver con la democracia, los derechos humanos, etc. En ese sentido, digamos, vemos que ya en el segundo, ya transcurrido el primer año de gobierno, ahí utiliza otras dos expresiones, digamos, y dicho, bueno, antes de seguir, podíamos ubicar en cierta medida como idea predominante, digamos, en este primer momento a lo que podemos llamar algún ensayo de autonomía heterodoxa, por decirlo de alguna manera, como lugar central. Sin embargo, digamos, ahora después vamos a ver que a medida que va recorriendo, digamos, la gestión, esta centralidad de la autonomía heterodoxa va siendo desplazado por otro concepto que, bueno, va a tener bastante difusión a principios del cambio de milenio, como es el no alineamiento activo, y que tiene que ver con cierta vinculación, digamos, con el último de los conceptos que utiliza, que es el multilateralismo cooperativo, que es un concepto, digamos, que viene de la formulación académica latinoamericana, precisamente de la formulación latinoamericana de Chile, digamos, un concepto que se crea en Chile y donde podemos establecer esta vinculación con el no alineamiento activo, que es la teoría de, bueno, de Onimani, Heine y Forte, que ha sido popularizada por un libro del mismo nombre. Y en donde existe, por decirlo de alguna manera, esto que queríamos marcar, que la expresión dinamismo pragmático, idealismo realista, va generando por decirlo, cierto desplazamiento, digamos, de ese núcleo inicialmente más familiarizado con el autonomismo, hacia el autonomismo heterodoxo, hacia fórmulas más vinculadas a fórmulas de tipo de carácter neoinstitucionalista, que por otro lado creo que también ahí influye también la propia formación de abogado de Alberto Fernández, digamos, de ver el mundo a través de la formación de principios y reglas, digamos, básicamente. En ese sentido, hay, digamos, incluso hubo en algunos momentos, digamos, nosotros también rescatamos, digamos, durante los momentos previos al inicio de la guerra en Ucrania, un debate interesante con respecto
a la política exterior, digamos, ha funcionado como una, yo creo que en algún sentido la administración de Alberto Fernández ha funcionado como, como un dinamizador muy importante de la discusión académica y en ese sentido expresiones que tuvo con respecto a la relación entre Argentina y Rusia, digamos, en esa fase previa a la cuestión, donde, bueno, planteó entre otras cosas que la Argentina podía ser la puerta de entrada de Rusia, digamos, lo cual era claramente una exageración, digamos, ¿no? Porque Rusia ya tiene otras puertas de entrada a la región, sino sobre todo por una cuestión que ahí se planteó y que me parece que es lo que en realidad se discutía en el fondo, que era la capacidad de la Argentina de tener una estrategia de tipo multipolar, es decir, tener múltiples polos donde apoyarse, digamos, ¿no? Que como después también va a terminar teorizando claramente Toclatian en su último libro sobre opiniones no solicitadas, digamos, ¿no? En donde claramente apunta al hecho de que las estrategias autonomistas se sustentan básicamente en diversificación de relaciones frente a las políticas de plegamiento que optan por la reducción de esa variedad de relaciones, ¿no es cierto? Y en ese sentido también nos parece, digamos, si bien es cierto, nos parece importante, decíamos que hay un cierre con respecto a una ubicación más cercana al multilateralismo cooperativo, que como decíamos es un concepto, digamos, que proviene de la Academia Chilena, digamos, y en donde, bueno, los aspectos más neoinstitucionalistas están más presentes, digamos, y que creo que marca en cierta medida cierto devenir de la política de Alberto Fernández, digamos, y en donde, por otro lado, también, bueno, no lo planteamos allí en el texto, pero sí podemos decirlo claramente, digamos, que era objeto tanto de presiones al interior de la alianza gobernante como externamente con respecto a diversos posicionamientos que lo diferenciaban claramente de otras épocas, tanto sea de la gestión de Macri como de la gestión de Cristina Fernández. Bien, dicho esto, digamos, la otra cuestión que queríamos también hacer hincapié es que volvimos, digamos, en cierta medida a hacerlo en parámetros de tipo de análisis discursivo, ¿no? Tomando un poco la enseñanza, digamos, del trabajo puntero en estos temas, digamos, para la política exterior argentina hecha por Roberto Miranda en 1988, perdón, sobre lo dicho y hecho en política exterior argentina, digamos, y para poder también utilizar el recurso discursivo como un elemento central para poder develar las estrategias del gobierno argentino en este campo específico. Bueno, y bueno, quiero aprovechar, digamos, dicho esto, digamos, quiero aprovechar, bueno, la generosidad de Gonzalo, digamos, que me invitó a participar del texto. Ya me había hecho una invitación antes, no había podido estar, pero bueno, en esta sí pudimos hacerlo. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, hasta luego. Si me permitís, Juan, unas breves palabras, agradecerles a ambos, a Laura y a Alejandro. Para mí ha sido un gusto tenerlos en el libro. Me han prestigiado muchísimo el libro, su presencia, al igual que la tuya, querido Juan. Así que agradecerles y la verdad que también los puse en los agradecimientos del libro porque un poco comentarles muy brevemente que trabajar con un tan buen clima de trabajo como nos pasa a nosotros en La Plata y también en las reuniones del doctorado y así como el Departamento de Seguridad es- son un motor para seguir trabajando en un lugar que uno se siente muy confortable. Así que bueno, agradecerles a Alejandro, sé que venís de una charla y a Laura sé que también estás con tus cosas y bueno, Juan, que vos también seguís allí todavía trabajando, a los tres que la verdad que para mí ha sido un placer estar trabajando con ustedes todos estos años y que me hayan abierto las puertas de La Plata. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Gonzalo. Bueno, Juan, quedás para el final, te queda tu capítulo. Bueno, a pesar de lo que dijo Laura, y esto lo tengo que dejar claro, el proceso no fue tan corto como ella señaló, porque Gonzalo estuvo teniéndome la vela hasta que prácticamente el libro había entrado en imprenta. De hecho, no sé cómo es que entró siquiera en el índice y cómo apareció en el agradecimiento,
porque bueno, este año fue muy complicado para mí por muchos motivos. Soy hincha de Boca, mido 1,65 m, hay un montón de cuestiones que han impedido que mi vida transcurriera con tranquilidad. Así que yo me había comprometido con Gonzalo a cumplir en una fecha, lo aplazamos para el mes siguiente Gonzalo no me dijo nada, así que lo dejé transcurrir y terminé cumpliendo, no sé, como 5 meses después. Así que Gonzalo ha tenido una enorme paciencia para tan poco nivel académico que hay en mi artículo. Y bueno, queda escondido con escritos como el de él, como el de Alejandro, como el de Laura. Les recomiendo que lean esos capítulos. Les recomiendo que no lean el mío. Quédense con lo que les voy a contar y nada más, que con eso es más que suficiente. Hay una idea que a mí me está dando vueltas hace mucho tiempo y debería tomarla en serio rápidamente, porque si es cierto lo que yo creo, tiene poco tiempo de vida para que se convierta en una realidad. Estoy trabajando en la posibilidad de que desde la caída del muro de Berlín hasta el día de hoy no se hubiera consolidado ningún orden internacional concreto, sino que estemos transitando una larga transición entre un sistema y otro. Porque hay múltiples abordajes con respecto a lo que pasó después de la Guerra Fría, y a mí uno de los conceptos que me resulta llamativo es el de momento unipolar, que desde mi perspectiva lo llamativo es que es descriptivo de lo coyuntural de la situación. Después del momento unipolar se ensayaron algunas ideas con respecto a un multipolarismo, a un unimultipolarismo, a multipolarismo asimétrico, y la utilización de algunos conceptos como los de crepúsculo hegemónico en el caso de Estados Unidos. Acá me dicen que la idea no es mía, que ya la han escrito personas que inclusive están en esta mesa, pero bueno, como yo no leí eso, puede ser que a mí se me hubiera ocurrido algo parecido, quizás después, ¿no? Eso con- con- deberíamos contrastarlo. Y yo creo que esto está sucediendo a pesar de la velocidad de la realidad que ha permitido hablar de un mundo líquido. Inclusive podríamos estar pasando una realidad gaseosa por la velocidad de los cambios, a la idea de que esta larga transición lo que está terminando de configurar es el paso de ese orden bipolar rígido que conocimos en el periodo de entreguerra, con dos bloques antagónicos, con dos polos, un hegemón y un contrahegemón, donde la dimensión política sin poder propio estaba subordinada a la estratégica militar, a un lento paso hacia un sistema que yo describo como una diarquía. No entiendo que se trate de un bipolarismo, sino de la existencia de dos actores eh, que son preeminentes en el sistema, y un paulatino desacople de la dimensión estratégico-militar de la política para tener una nueva, emparejado a la dimensión política con la económica, haciendo uso de conceptos propios de Dalla Negra Pedraza, quien escribiera una obra al respecto. Yo me atrevo a aventurar que esta transición, mucho más larga que otras que se han registrado en la historia, tiene que ver con algo que comentaba el profesor Ángel Tello cuando yo era alumno de la maestría. Todos los sistemas internacionales surgieron después de concluido un conflicto armado. El nuevo sistema aparentemente estaba surgiendo sin un conflicto armado, salvo que fuera la Guerra Fría, caso en el cual no hubo enfrentamiento directo entre los dos polos. Quizás la Segunda Guerra en el Golfo, aventuraba en aquel momento el profesor Tello. A la postre me da la sensación que la ausencia de ese conflicto armado directo entre los dos polos es lo que ha dado lugar a esta larga transición. Larga transición que por momentos se ha ralentizado, fruto de ello de la desaceleración del crecimiento económico chino, porque algunos situaban la posibilidad de que el PBI chino equiparara al PBI americano para el 2030,
esto aparentemente no va a suceder de acuerdo a esos pronósticos. Igual es una apreciación macro, porque esto hay que desagregarlo en el entendimiento de que el PBI no explica la riqueza de cada una de esas naciones, ya que China tiene 1.400 millones de habitantes y los americanos 300, lo cual la distribución indica que el ingreso per cápita es significativamente superior en el caso de Estados Unidos, pero China venía duplicando el ingreso per cápita cada 10 años hasta esta década en la cual se ralentizó y aprovechó algunas capilaridades por flancos abiertos, por lo que yo entiendo que fue la etapa neoaislacionista de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, colocando a ciudadanos chinos en algunos casos o a algunos ciudadanos de países aliados a China en lugares estratégicos, ya sea de la misma Organización de Naciones Unidas, ya sea en organizaciones que forman parte de la familia de las Naciones Unidas. Hay algunos indicadores que grafican esto, el hecho de que ya no hay una captación por parte de empresas americanas de los estudiantes eh, que acceden al título de doctorado procedentes de China, mayoritariamente vuelven a trabajar a la República Popular. El hecho de que se ha acelerado de manera significativa la cantidad de patentes de propiedad intelectual que son registradas a nombre de ciudadanos chinos, en algunos casos superando la cantidad de patentes que provienen de los Estados Unidos, el hecho de que a pesar de que la mayoría de los artículos científicos siguen siendo escritos por autores provenientes de Occidente, en algunos casos son escritos en coautorías con ciudadanos de la República Popular de China, y los significativos avances en algunos nodos sensibles de la tecnología que puertas adentro de China se están dando, como es el caso de la robótica, como es el caso de la inteligencia artificial, como es el caso de Internet de las Cosas, lo cual indica que la paridad, desde mi perspectiva, que explica esa suerte de hierarquía desde mi perspectiva, tiene que ver con el sostenido progreso chino y el inminente ingreso de China al club de los países de ingresos medios. Esto se empezó a hablar hace ya prácticamente 25 años, cuando se acuñó el concepto de BRIC, que eran, desde la perspectiva de los analistas de Wall Street, las economías más dinámicas y competitivas de cara al siglo XXI, y entre ellas, naturalmente, la I era la C, perdón, era la de China, estamos hablando de Brasil, Rusia, India y China, en las cuestiones, los desafíos que les ha presentado Estados Unidos, más allá de los desafíos en la estricta esfera económica, como fuera el momento de la guerra comercial por parte de Donald Trump a la República Popular y la amenaza actual de elevar los aranceles a un 60% a los productos procedentes del imperio, tiene que ver con esta pérdida relativa de hegemonía en el aspecto económico, algo que ya era señalado por muchos autores cuando hablaban de un unimultipolarismo o de un polarismo o de un unipolarismo disociado, porque seguía visualizándose algo que sigue siendo innegable: el poderío en lo estratégico militar de Estados Unidos no tiene igual, sigue implicando el 40% del gasto militar a nivel global, es el único de los países que tiene presencia en todos los rincones del planeta Tierra y es capaz de movilizar recursos en cualquier dirección en prácticamente 24 horas y proyectar poder en cualquier lugar del mundo. Por eso, esta cuestión de la disociación de la hegemonía americana y el crepúsculo hegemónico, como hablan otros autores, llegó a utilizar iguales categorías a las que familiarizadas, a las cuales, con las cuales estaban familiarizados los internacionalistas, para ponerle nombre y apellido a un periodo en el cual había una cierta vacancia de un sistema internacional concreto, y desde mi perspectiva hay un sistema internacional en formación y prácticamente ya consolidado, quizás no para las fechas previstas. De allí esto de
el planteo de los desafíos en la dimensión en la cual Estados Unidos está siendo en algún aspecto asediado por el Imperio del Centro, pero también las provocaciones en aquella dimensión en la cual Estados Unidos sigue siendo dominante. Y me refiero a lo estratégico militar y la apuesta que tiene también una faceta en lo económico por la separación de la isla de Taiwán, de la República Popular de China continental, y el hecho de los conflictos abiertos de manera simultánea en muchos frentes en el mar meridional. Yo ahí en el artículo una de las cosas que entiendo es que la República Popular de China no tiene voluntad de proyectar poder, sino de generar zonas. Es una política que tiene un nombre específico que es la de no acceso a potencias extrarregionales. De allí, por ejemplo, la respuesta americana a través del AUKUS, formando un triunvirato anglosajón, metiendo una cuña en lo que es la esfera de influencia de la República Popular de China, su presencia constante en Japón, la reanudación de determinados vínculos en materia de cooperación tecnológica con India, y la posibilidad, en algún momento lo creí, que la utilización de la fuerza se convirtiera en algo excepcional, y yo me planteaba si se presentaba este nuevo estado de cosas, quién iba a estar legitimado para poner en marcha algún sistema de seguridad colectiva, si la OTAN, que era atacada constantemente por Donald Trump, si Naciones Unidas, deslegitimada ante la ausencia de fuerzas a su disposición por el artículo 43, nunca completado por los países socios, o si Estados Unidos, que en algún momento entendió que era el gendarme mundial. Claramente esa excepcionalidad se convirtió en la regla porque ahora mismo estamos viendo tres conflictos armados sistémicos, porque no sabemos del resultado cuál orden va a emerger, en los cuales no están directamente involucrados los principales actores, pero sí indirectamente involucrados, algo similar a lo que vimos durante la Guerra Fría y los proxies, con final abierto. Este, pero con, en algún aspecto, una lectura que yo hacía en algún momento donde Rusia parecía frenar su avance sobre Ucrania, en el entendimiento de que una derrota rusa iba a terminar beneficiando políticamente a la República Popular de China, convirtiendo a una potencia nuclear y a un miembro permanente del Consejo de Seguridad prácticamente en un estado vasallo. Ahora eso está por verse porque ha vuelto Donald Trump a la Casa Blanca, volverá en enero del año que viene, y es muy poco probable que la ayuda económica y militar que Estados Unidos le prestara siga sosteniéndose a ese nivel, y la OTAN sola no puede seguir sosteniendo ese esfuerzo. El conflicto en Medio Oriente, que el final abierto no tiene el mejor de los pronósticos, generando una enorme inestabilidad en una región que es estratégica, y nuevamente la cuestión irresuelta del mar meridional, donde China proyecta poder en el entendimiento de que es su esfera de influencia. Esos son los interrogantes que me han llevado a plantear este artículo, y bueno, tengo más interrogantes que respuestas, así que por eso insisto en que lean los trabajos del doctor Salimena, de la doctora Bordázar, el abogado Bordázar, y del doctor Simonov, que me precedió no solo en la palabra, sino aparentemente también en esta noción que acabo de desarrollar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan, Alejandro y Laura. No sé si quieren abrir un breve espacio de preguntas o si quieren, no sé si tenemos tiempo para las preguntas o vamos al cierre. Yo no tengo problemas, Alejandro estaba yéndose ya, pero de acuerdo a lo que, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, dispuesto a responderla si es que está a mi alcance. Alejandro también se va a quedar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que la hacen por chat.
Parece que no. Bueno, Gonzalo, te agradecemos este espacio, te agradecemos la invitación para ser parte de tu obra, por 2 veces en mi caso, y bueno, esperemos que las personas que nos acompañen tengan, se les haya generado la inquietud por ir a hojear este libro o bajarlo de internet, porque como muy inteligentemente lo decidiste, la descarga es gratuita, lo cual permite que aquello que escribimos sea accesible sin necesidad de gastar. Algo que para mí es más que interesante con respecto a cualquier publicación. No, agradecerle a ustedes. En el caso de Laura, ya también igual que vos, son dos libros. Laura desde el otro también escribió otro paper. En el caso de Alejandro, uno, porque la otra vez tenía un compromiso pobre y se le complicó, y es entendible. Pero bueno, agradecerles siempre, digamos, la colaboración, el clima de trabajo, que la verdad que en La Plata es muy bueno, en el marco del instituto. Y bueno, recordarles que sí, que lo pueden bajar directamente en PDF si quieren de la página de Teseo. Lo pueden bajar, lo pueden leer online o lo pueden bajar directamente ahí en PDF. Así que bueno, gracias a todos por el tiempo, por haber estado acá compartiendo este lindo momento, y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias. Hasta Chao, hasta luego, buen luego. jueves para todos. Hasta luego.